Salmo capítulo 128. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Señor, gracias. Te damos en esta mañana por este tiempo, Dios. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Señor, disponemos nuestra vida para escuchar, nuestra mente, nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro intelecto, Dios. Señor, ayúdanos a entender qué es el temor a ti, amado Dios, y los beneficios que Él trae, Señor. Muchas gracias. Padre, gracias por usarme para traer el mensaje de tu palabra. Señor, háblanos, que sea tu espíritu y no mis emociones, Dios. Que sea tu presencia y no la mía. Que sea tu gracia, Señor amado, tu bondad, tu amor y tu favor, obrando sobre todos nosotros y sobre todos aquellos que escuchen este mensaje, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición del que teme a Dios. Es el título del mensaje. La bendición del que teme a Dios. Es el mensaje de esta mañana. Hoy en día, el mundo no tiene temor de Dios. El mundo no tiene el más mínimo temor de Dios. Y acusan a Dios de muchas cosas que suceden. Y le endilgan y le atribuyen fracasos, le atribuyen desastres, le atribuyen muertes, le atribuyen daños. El mundo sin ningún temor de Dios le atribuye hechos a Dios. Mucha gente aún dice que la pandemia la envió el Señor, que el virus lo envió el Señor. ¿Sabe? Eso es no tener temor de Dios. Acusar a Dios de hechos que Él no ha cometido. El mundo no tiene temor de Dios. El mundo acusa a Dios. El mundo señala a Dios como culpable de sus fracasos, de sus desastres, de todo. No tienen temor de Dios. Pero aún dentro de la iglesia se ha llegado a malinterpretar eso. La confianza que tenemos en el Señor se ha llegado a malinterpretar con el irrespeto hacia Dios en muchas ocasiones. Anda gente que peca sin ningún temor de Dios. No les interesa lo que Dios piense o opine en su palabra. Pero ¿sabe una cosa? Porque la gente cree que el temor a Dios es como el libertinaje más bien. Pero la Biblia o la raíz etimológica de la palabra temor, entre otras dice temblor, habla de pavor, habla de miedo, habla de deslumbrarnos por las maravillas y la potencia. Realmente la iglesia, usted y yo debemos de tener temor de Dios.
Y el temor produce respeto, produce admiración, produce guardarnos de fallarle al Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 9, que nosotros veneramos a nuestros padres biológicos y les tenemos miedo muchas veces. Tememos acusarlos, al menos cuando somos sujetos a nuestros padres, cuando estamos en nuestra casa. Tenemos miedo de juzgar a nuestros padres. Los veneramos, dice la palabra. Y dice el escritor a los hebreos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? O sea que este temor del que habla la palabra, o el que debería tener todo ser humano hacia Dios, es el reconocimiento del ser supremo que es el Señor, del Todopoderoso. Dice aquí la Biblia, al Padre de los espíritus y viviremos. O sea, la desobediencia produce muerte. Pero el mundo no teme a Dios. Y en muchas ocasiones la iglesia ha confundido el temor o la relación o la confianza que Dios y el amor que Dios nos tiene con el irrespeto. O sea, creen que el amor de Dios nos permite no temerle a Dios. Y es necesario. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y aquí en el Salmo 128 dice la palabra, o más bien habla de la bendición que alcanza a todo el que teme a Jehová y que anda en sus caminos. La bendición, muchas veces nosotros como creyentes nos movemos en la vida y de pronto no alcanzamos, no vemos el cumplimiento en nuestra vida de todo lo que la palabra dice. O por más que tratamos, no vemos eso en nuestra casa. Pero sabe que el salmista aquí en este capítulo 128 nos deja ver una de las razones por las cuales muchas personas no disfrutan de las promesas de Dios. Y es la falta de temor de Dios. Aún en la iglesia mucha gente anda pecando sin temor a Dios. Y el pecar en la iglesia es no tener temor de Dios. Y peor aún cuando el que peca no se arrepiente y se aparta del pecado. Y aquí dice la Biblia que hay gran bendición para el que teme a Jehová y que anda en sus caminos, que no descuida el temor de Dios. La iglesia no puede descuidar el temor de Dios. A veces somos folclóricos en la relación con nuestro Dios. A veces resultamos, muchas veces, juzgando a Dios, ¿sabe? Y eso lo hace uno cuando no tiene temor de Dios. Y dice aquí el salmista que hay una gran bendición para el que teme a Dios. Pero fuera de que muchos no temen a Dios, tampoco andan por sus caminos, porque el que no teme a Dios no puede andar por sus caminos. O gente que dice que teme a Dios, pero anda por donde quiere. Andan por caminos amplios y espaciosos. Y ese no es el camino de Dios. La Biblia dice que el camino que conduce a la perdición es amplio y espacioso, pero que el camino que conduce a Dios es angosto. O sea que el salmista dice, el que teme a Dios anda por sus caminos. Y el que hace eso tiene grandes bendiciones. La gente en el mundo dice, yo temo a Dios, pero anda por el camino que le da la gana, por el camino que quiere. O sea, si teme a Dios, tiene que andar por los caminos de Dios. Cuando alguien teme a Dios, normalmente se mueve por el camino que Dios ha demarcado. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, nuestra manera de vivir es diferente. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón,
nuestra manera de proceder es diferente. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, nuestra manera de servir es diferente. Porque tememos a Dios, porque tenemos a Dios como nuestro Padre, pero a los papás, cuando somos obedientes a nuestros padres, tememos a nuestros padres. Aquí dice el escritor a los hebreos que no es más que el mismo que inspiró al salmista en el 128, el Espíritu Santo. Y aquí dice, ustedes tenían temor de sus padres naturales, aunque ellos eran limitados por la disciplina que ellos infringían e infringen sobre aquellos que aún los tienen. Teníamos temor, dice la Biblia. Ellos que son naturales como nosotros, los venerábamos, dice la palabra. O sea, el venerar es rendir tributo, porque muchos de nosotros nos criamos bajo la cultura aún de arrodillarnos delante de nuestros papás para pedirle la bendición. Eso es venerar, y muchos nos criamos bajo esa cultura. Y dice, ¿y por qué no? Escúcheme, ¿por qué no obedecer al Padre de los Espíritus? O sea, va más allá, al Todopoderoso. La iglesia descuida el temor de Dios. Y somos a veces folclóricos en la relación con Dios. Y aquí dice el escritor a los hebreos que es el Padre de los Espíritus. Es omnipotente. Juan en el libro del Apocalipsis dice que cuando vio a Cristo cayó como muerto, dice. O sea, temor, miedo, tuvo pánico de ver al Señor, de ver el poder de Dios. El pueblo de Israel, cuando Dios iba a hablar, dijo, no hable con nosotros porque moriremos, que hable Moisés. Y dice, era tanta la gloria y el poder de Dios que no resistían ver a Moisés, ver la cara. Tuvo que colocarse un velo. Y la iglesia descuida eso. La iglesia no tiene temor de Dios. Gracias al Señor que estamos en el tiempo de la gracia y que Cristo murió por nosotros. Porque o si no, acordémonos de los hijos de Aarón. Y muchas veces resultamos por falta de temor a Dios ofreciendo fuego extraño delante de Dios. La iglesia no puede descuidar el temor de Dios, porque el temor de Dios, escúchame, te lleva a vivir en santidad. El temor de Dios te lleva a vivir en obediencia, conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Y eso dice aquí la palabra. El mundo nada tiene que ver con el temor a Dios. Aunque diga que teme a Dios, anda por caminos que no son de Dios. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Dice aquí la palabra, bienaventurado el que teme a Jehová. Bienaventurado, eso es lo primero que dice la Biblia, del que teme a Dios. Y eso habla del tipo de vida que alcanzará alguien que teme a Dios. Es un bienaventurado, es alguien exitoso. Eso es la palabra bienaventurado. A alguien que le va a ir bien en todo lo que haga. Escúchame, bienaventurado es alguien exitoso. Alguien que le va a ir bien en todo lo que hace. Y aquí dice, el salmista empieza la primera frase que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. O sea, es un exitoso el que teme a Dios, el que tiene temor de Dios. Pero si confundir qué es temor, el significado del temor es miedo, es respeto, es admiración, es maravillarse por la grandeza de algo. Es ser impactado por algo que se sale de tus fuerzas. Es ser impactado por algo que es mucho más superior que nosotros.
Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es grande, es poderoso, es hacedor de milagros, es dueño de la vida. Él conoce tus tiempos, conoce tu casa, conoce tu familia. ¿Cómo no temer a alguien que tiene el control total y absoluto de mi casa, de mi vida y de todo lo que yo soy? ¿Cómo no temer a Dios? Si es al Señor, hágalo con fuerza, no lo haga con temor. Aplauda al Señor con fuerza, no con temor, no con miedo. Él no se disgusta porque usted lo adore. Y por eso el salmista recalca aquí en el versículo 2 que aquellos que temen a Dios, cuando coman del trabajo de sus manos, les irá bien. Son bienaventurados y les irá bien. Qué bendición, escúchame, es que nos vaya bien en lo que hacemos. ¿Cuántos no queremos que lo que emprendamos tenga resultados? Que lo que emprendamos produzca, que los negocios que iniciemos den resultado, que los sueños, que las proyecciones funcionen. Aquí dice la palabra del Señor en el versículo 2 que el que teme a Dios, cuando coma del trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Muchas veces hay gente que por más que trabaja le va mal, que por más que desea no alcanza, que por más que quiere no lo logra. Y aún dentro de la iglesia, pastor, pero yo he orado, yo trabajo, emprendo esto, emprendo lo otro y nada me sale. Hoy Dios te dice, ¿tú temes a Dios? Porque la palabra de Dios es verdad. El que teme a Dios, bienaventurado será y le irá bien. Y cuando coma del trabajo de sus manos, será bendecido, dice la palabra. Le irá bien, dice el Señor. Qué bueno es cuando usted trabaja, escúcheme lo que le voy a decir, y aun cuando usted se gane el mínimo, le alcance para todo. Qué bueno es eso. Pero qué difícil es cuando, a pesar de que trabajo, entre más gane, más necesito. O sea, el trabajo de las manos, el trabajo de las manos significa todo lo que tú hagas para tu sustento, para el sustento de los tuyos, tus proyectos de vida, tus sueños. Todo eso tiene que dar un fruto, un resultado. Y todos de una u otra forma comemos del trabajo de nuestras manos. No importa en qué área laboral te muevas, pero de algún lado sale la provisión para tu sustento. Y la Biblia dice que el que teme a Dios es bienaventurado cuando coma del trabajo, del fruto de sus manos. Dice, y le irá bien. Le irá bien quiere decir que usted, cuando recibe su sueldo, no se angustia más. Hay muchos que se angustian más cuando les pagan que cuando no les pagan. Se angustian porque no les alcanza. Y muchos empiezan a decir, Señor, no me alcanzó ni para darte una ofrenda. Qué terrible es eso. Falta de temor de Dios. El que teme a Dios no hace eso. Dice, Señor, yo no sé usted qué va a hacer, usted es el que me provee, usted es el que me sustenta, yo doy de lo que usted ya me dio. Señor, quisiera servirte, pero no tengo tiempo, porque si no trabajo no como. Eso es falta de temor de Dios. Eso es decirle, Señor, tú no eres el que me sustenta. Señor, tú no eres el que me provee. Señor, tú no tienes el poder sobre mi vida. La iglesia no debe descuidar el temor de Dios, porque nos olvidamos de ese pequeño detalle tan importante en la vida del creyente. Porque aquí el salmista está diciendo, bienaventurado y le irá bien. El trabajo de sus manos será fructífero.
será un hombre o una mujer productivo o productiva. Pero a veces nos encontramos en la iglesia con personas improductivas, trabajadoras pero improductivas. Y es necesario reevaluar cómo estoy, cómo está mi corazón ante Dios. ¿Qué pienso de Dios? ¿Qué significa el temor de Dios para mí? El temor de Dios tiene que hacerte dar miedo cuando pienses en pecar. El temor de Dios tiene que darte pánico cuando venga la tentación. El temor de Dios tiene que horrorizarte cuando pienses en el infierno. El temor de Dios tiene que hacerte, escúchame lo que te voy a decir, vivir en santidad. Eso es temor de Dios. Pero muchas veces, toda la iglesia, descuidamos qué es el temor de Dios. Y por eso, aunque oremos, aunque vengamos a la iglesia, aunque ofrendemos, aunque demos, aunque sirvamos, no alcanzamos lo que dice aquí la Biblia. Serás bienaventurado y te irá bien. La Biblia dice, el apóstol Pablo decía, con temor y temblor. Cuando Dios llama a Moisés, dice la Biblia que Moisés estaba tan aterrado que no sabía qué decir. Abraham tenía mucho miedo de Dios, temor. Pero a veces nosotros somos folclóricos, face to face con el Señor. Somos amigos de Dios. Ahí vamos bien con el Señor. Tú te aguantas todo. Falta de temor de Dios en el corazón de la iglesia. Falta de temor de Dios. Muchas veces tomamos decisiones en contra de la voluntad de Dios por no tener temor de Dios. ¿Le irá bien? Será bendecido al que teme a Dios. Gozará con el fruto, el resultado de lo que hace. Obtendrá buenos resultados en lo que emprenda. Pero además habla de cómo es el hogar del que teme a Dios, cómo es la esposa del que teme a Dios, cómo son los hijos del que teme a Dios. Dice en el versículo 3, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados. No habrá esterilidad en su casa, dice. Habrá bendición. Una mujer bendecida, una mujer llena de vigor, de vida, una mujer alegre. Hace 8 días compartíamos sobre la actitud del esposo para con su esposa y la actitud de la esposa para con su esposo. Y cuando hay temor de Dios en el corazón del hombre, lo más seguro es que también va a haber temor de Dios en el corazón de la mujer y en el corazón de los hijos. Y dice la Biblia, aquí habla de cómo es la casa de alguien que teme a Dios. ¿Cómo es la esposa de alguien que teme a Dios? ¿Cómo es el esposo de alguien que teme a Dios? ¿Cómo son los hijos? Dice, será una esposa bendecida, fructífera. ¿Sabe, esposos? Porque es que un esposo que teme a Dios no maltrata a su esposa. Digan amén los esposos. Apenas uno. Escuche, un esposo que teme a Dios no maltrata a su esposa. Porque la Biblia dice que la ame, que la cuide, que la respete, que ella es igual delante de Dios que el varón. O sea, cuando un esposo teme a Dios, respeta, ama a su esposa, la cuida, la protege. Pero también cuando una esposa teme a Dios, respeta a su esposo y lo reconoce como el sacerdote que Dios ha puesto en su casa. Porque eso lo dice la Biblia, hermanos amados. Como la cabeza. Pero eso habla del temor de Dios. Hoy no hay temor de Dios en el mundo.
Hoy hay una competencia desenfrenada. El feminismo está a la orden del día. Eso, ¿sabe qué es? Falta de temor de Dios. Hoy es válido que se case un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Para el mundo, porque no tienen temor de Dios, pero eso no es válido delante de Dios. Temor de Dios implica obediencia. Si usted tiene temor, usted obedece. Por eso en esos países donde la ley es drástica con la gente obedece por miedo, por temor. Siendo naturales, ¿cuánto más no obedecer al Padre de los espíritus y viviremos? Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra. Dice que su esposa será como la vid. Dice que lleva su fruto. Dice que sus hijos serán como planta de olivo. ¿Como planta qué? De olivo, dice la palabra. O sea, habla de unos hijos bendecidos. ¿Quién no quiere que sus hijos sean bendecidos? ¿Quién no quiere tener hijos bendecidos, llenos de la presencia de Dios? Hijos que sean exitosos, hijos que sean buenos ciudadanos, hijos que sean modelo, que sean ejemplo en la sociedad. ¿Quién no quiere tener ese tipo de hijos? La Biblia dice que el que teme a Dios tendrá ese tipo de hijos. La iglesia no puede descuidar eso, porque a veces descuidamos cosas que parecen insignificantes, pero es la razón por la que no alcanzamos las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Escúchame, la palabra de Dios es fiel. Si tú temes a Dios, te irá bien, pero si no temes a Dios, no te irá bien. Así dice la palabra. Pastor, pero Dios es amor. Amén. Pero también es justicia. Pero también es un Dios de principios. Es un Dios de mandamientos. Es un Dios, escúchame, que no violenta el principio de la autoridad. Y por eso cuando la gente le señala a Dios como culpable de algo, usted y yo como iglesia tenemos que decir: Dios nos dio el libre albedrío a los humanos, nos dio inteligencia, nos dio un manual de conducta, su palabra, y fuera de eso, su Santo Espíritu, pero le añadió la conciencia. O sea, nos rodeó de una serie de elementos para que anduviésemos de manera correcta, para que nos fuese bien. Dios nos creó para que nos vaya bien, pero nos dejó enseñanzas, directrices y mandamientos para que los obedezcamos. Pero he aquí, dice, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, dice el salmista en el versículo 4. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Todas estas bendiciones anteriores las recibe el que teme. El que teme a Dios. O sea, si alguien anda sin temer a Dios, no espere estas bendiciones. No puedes esperar algo por lo que tú no estás siendo obediente. Pero no solo el salmista o el Espíritu Santo habla del bien de la esposa y de los hijos y de la casa, sino que también habla del bien de la descendencia. Y en el versículo 6 dice: y verás a los hijos de tus hijos. El temor de Dios, escúchame, el temor de Dios no solo te permitirá ver
a tu esposa, a tus hijos bendecidos, sino que verás tu descendencia, dice la palabra. Podrás disfrutar tu descendencia. Porque dice que los verás. Eso es, podrás disfrutar tus nietos, tus bisnietos y aún tus tataranietos. Dígame, mi suegra disfrutó tataranietos. Se puede, porque es la promesa de Dios. Verás a los hijos de tus hijos. No solo tiene la garantía del bien sobre su descendencia, sino la garantía, escúchame, de ver ese bien sobre la descendencia. Qué grandes bendiciones hay para los que temen a Dios. Qué grandes promesas encierra la palabra de Dios en este Salmo 128 para el que tiene temor de Dios. Temer a Dios implica obediencia al Señor, reconocer como el Todopoderoso, como el Ser Supremo y Omnipotente que es, como el Ser grandioso, como el Dios Todopoderoso, como el único y verdadero Dios que es digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria y de toda la alabanza. Cuando tememos a Dios, le servimos, le obedecemos, reconocemos que Él tiene el poder, que Él tiene la gloria, que Él no miente. No juzgamos a Dios, no señalamos a Dios de cosas que nos pueden llegar a suceder por desobediencia de la palabra de Dios. Él es digno de toda gloria. El que teme a Dios consagra su vida al Señor y le sirve con temor y temblor por causa de su gloria. ¡Qué bendición! Es que la iglesia tema a Dios, pero entienda el concepto del temor de Dios. Porque vendrán bendiciones para aquellos que tengan en cuenta, que entiendan que Dios es todopoderoso, que Dios no es igual a nosotros. Hay gente que cree que Dios es igual a ella, que Dios es uno más del montón. No, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios fue el que hizo la tierra, los cielos, el universo. Fue el que dice la Biblia que nos entretejió en el vientre de nuestras madres, que conoce nuestros días sobre la tierra, que sabe el mañana de nosotros, que conoce el futuro de nuestros hijos, que ya conoce nuestra descendencia. ¿Cómo no temer a Dios? ¿Cómo no obedecer a Dios? ¿Cómo imputarle al Señor? ¿Cómo señalarlo? Por causa de nuestro pecado. ¿Cómo juzgar a Dios por algo que nos pasa? Pero el mundo anda haciendo eso, juzgando a Dios. Y aún la iglesia muchas veces, Dios me mandó eso, juzgando a Dios. Pero esta mañana es propicia para que usted se levante y diga: Señor, ayúdame a entender. Señor, esta mañana te damos gracias y te bendecimos, Dios. Señor, te adoramos, te exaltamos. Tú eres Dios. Tú eres el omnipotente. Tú eres el todopoderoso, Señor. Señor, perdónanos cada vez que de una u otra forma, por pensamientos o por palabras, te hemos señalado como autor de nuestros fracasos, como autor de nuestras pérdidas. Señor, perdónanos. Señor, en esta mañana declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres digno de adoración y gloria, de honra y de alabanza, Dios.